¿Qué tal están? Impartir clases es una actividad creativa. En efecto, porque implica adaptación, invención, improvisación y una profunda conexión con la realidad de cada aula. La enseñanza no es una mera transmisión de conocimientos, aunque también lo es, sino un proceso dinámico en el que el docente actúa como mediador entre el contenido y los estudiantes, buscando constantemente maneras innovadoras de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se puede decir que es evidente la naturaleza creativa de la enseñanza, de la formación. Cuando pensamos en creatividad, frecuentemente la asociamos con el arte, la literatura o la música, o la escritura. Pero en realidad la creatividad es un elemento esencial en cualquier actividad que requiera solución de problemas, generación de nuevas ideas o adaptación a contextos cambiantes. En definitiva, la enseñanza es, sin duda, una de esas actividades creativas. Cada clase representa un reto único, porque los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje, y eso hay que también valorarlo y reconocerlo, y actuar en consecuencia. También están las experiencias previas de los alumnos, intereses y motivaciones. El profesor, el docente, al diseñar sus clases debe tomar decisiones que van más allá del simple uso de un libro de texto o la aplicación de un programa didáctico, de un programa preestablecido o de una programación, aunque hay que aplicarla, lógicamente. Cada sesión implica seleccionar estrategias pedagógicas adecuadas, plantear preguntas estimulantes, responder de manera flexible a las dificultades de los estudiantes y también modificar su enfoque según las necesidades emergentes del grupo. Esta flexibilidad y capacidad también de respuesta de los profesores son rasgos clave de la creatividad en la enseñanza. Y también, por supuesto, hay que considerar la planificación como acto creativo también de los docentes, ya que el proceso de planificación de una clase no es simplemente un ejercicio mecánico de organizar contenidos en un esquema cronológico, aunque también en parte es esto, pero implica también imaginar escenarios posibles, prever reacciones de los estudiantes, anticipar preguntas y diseñar actividades que capten realmente el interés de los alumnos. En este sentido, planificar es un acto de creación también, porque el profesor construye experiencias de aprendizaje desde cero o adapta materiales preexistentes de manera original. Y en ese sentido, pues un buen profesor no se limita a seguir un guión, sino que crea un ambiente de aprendizaje dinámico. Puede usar comparaciones o analogías inesperadas, diseñar actividades que permitan realmente el descubrimiento activo del conocimiento o de los conocimientos o incorporar elementos de juego, narrativa o resolución de conflictos o de problemas. Por tanto, se puede decir que además la planificación no termina cuando la clase comienza, sino que en el aula el profesor debe ajustar su enseñanza sobre la marcha, respondiendo a la energía del grupo y aclarando conceptos confusos o incluso reformulando sus estrategias si percibe que no están funcionando. Esta capacidad de ajuste en tiempo real es una manifestación más de una creatividad en acción. Y en ese sentido, también la improvisación y la espontaneidad de los profesores es algo muy importante. Aunque hay que tener una planificación previa, la enseñanza también requiere improvisación. En muchas ocasiones el profesor debe responder de inmediato a preguntas inesperadas, reformular una explicación, cuestionar una situación o gestionarla, por ejemplo, una situación de conflicto, o ajustar una actividad que no está funcionando como él esperaba o como se esperaba. Esta capacidad de improvisar con éxito no es un rasgo exclusivo de los artistas, o los escritores, o los actores, o los cineastas, sino una habilidad que todo docente desarrolla con la experiencia en cuanto a impartir clases. Un ejemplo de esto ocurre cuando un estudiante plantea una pregunta que el docente no había previsto. En lugar de ignorarla o postergarla, el profesor puede utilizar su creatividad precisamente para reformular la explicación, conectar la pregunta con otros conceptos o guiar al estudiante para que encuentre la respuesta por sí mismo. Este tipo de interacciones enriquecen la experiencia de aprendizaje y también fomentan un ambiente en el que la curiosidad es valorada de manera especial.
La relación, además, entre enseñanza y narración es evidente. Uno de los aspectos, se puede decir, más creativos de la enseñanza es la capacidad del docente para convertir el contenido en una historia significativa o en historias significativas. La narración es una herramienta poderosa en el aula porque permite estructurar la información de manera que sea más recordable y atractiva. Un profesor creativo no solo presenta datos, sino que los envuelve en relatos, ejemplos personales o incluso en situaciones hipotéticas que ayudan a los estudiantes a conectar realmente con el material de manera más profunda. Y en ese sentido, por ejemplo, en una clase de historia, el docente, el profesor, puede transformar un hecho aparentemente abstracto en una historia que involucre emociones y sentimientos y también personajes. En una clase de matemáticas, el profesor puede plantear problemas en forma de desafíos o enigmas. La narración, por tanto, no solo facilita la comprensión, sino que también mantiene la atención y la motivación de los estudiantes. Por tanto, hay muy diversas estrategias para impartir clase y la creatividad también aparece en la interacción con los estudiantes. El aula es un espacio de comunicación constante. Más allá de transmitir información, el profesor debe interpretar gestos, expresiones y actitudes para ajustar sus enfoques y la capacidad de leer el estado anímico de los estudiantes y adaptar la dinámica de la clase en función de ello es otra muestra de creatividad. En definitiva, como se puede ver, los docentes fomentan la creatividad y utilizan la creatividad ellos mismos y proyectan esa creatividad en sus alumnos cuando les invitan a pensar críticamente, a plantear preguntas originales y a buscar soluciones innovadoras a los problemas. La enseñanza creativa, por tanto, no solo se trata de lo que hace el profesor, que también, sino de cómo inspira a los estudiantes a desarrollar su propio pensamiento creativo y crítico. El uso, además, de recursos innovadores también puede ser muy positivo y también la enseñanza creativa se manifiesta en el uso de estos recursos variados. Un profesor puede emplear tecnología, material audiovisual, por ejemplo, experimentos, juegos de rol, debates, mapas conceptuales o cualquier otro recurso que enriquezca la experiencia de aprendizaje. Y todo esto es muy útil también para conseguir un mejor aprendizaje, una mejor enseñanza. La clave en realidad no está en el recurso en sí, sino en la forma en que se integra en la enseñanza. Por ejemplo, un vídeo proyectado sin contexto ni discusión puede ser irrelevante, pero si se usa como punto de partida para una reflexión o un debate, puede convertirse también en un potente catalizador del aprendizaje, de la formación. La cuestión del error, por ejemplo, o la gestión del error y la incertidumbre, por ejemplo, en los alumnos, que a veces se pueden confundir, pues también puede ser solucionado. De hecho, en una enseñanza creativa, el error no se ve como un fracaso, sino como parte del proceso de aprendizaje. Un profesor creativo aprovecha los errores de los estudiantes como oportunidades para la exploración y el descubrimiento. En lugar de corregir de inmediato, puede hacer preguntas que lleven a los alumnos a identificar y a corregir también sus propios errores. Como se puede observar, es evidente que la creatividad en la enseñanza implica aceptar también la incertidumbre. No siempre se tienen respuestas para todo y reconocerlo puede ser también un acto pedagógico, o lo es de hecho, un acto pedagógico poderoso. Un docente que modela la curiosidad intelectual y la disposición a aprender junto con sus alumnos fomenta también un ambiente en el que el aprendizaje es una construcción colectiva y también a la vez una construcción individual. Por tanto, la enseñanza es un arte en evolución. Así como un artista nunca crea dos obras idénticas, un profesor nunca imparte la misma clase dos veces, nunca, incluso cuando el contenido es el mismo. El grupo de estudiantes, el contexto y la dinámica cambian siempre, lo que hace que cada experiencia de enseñanza sea única, cada clase sea única. La creatividad, por tanto, en la docencia no es un lujo ni un adorno, sino una necesidad. En un mundo en constante cambio, los métodos rígidos y repetitivos pierden eficacia rápidamente. Un
profesor creativo no solo capta la atención de sus estudiantes, sino que también los prepara para enfrentar los desafíos con una mentalidad flexible